Hola, hola, mi familia de las redes sociales, sean bienvenidos como cada sábado a este espacio de Aprender con Andrea. Su servidora Andrea Cando se siente muy contenta, demasiado honrada con su presencia cada sábado, porque para mí es un honor, es un deleite contar con ustedes y que juntos podamos aprender nuevas cosas que nos ayudan para nuestro bienestar. El día de hoy, como todas las semanas, tenemos un tema de suma importancia y que toca la puerta de cada uno de nuestros hogares. Saludos a las personas que se están conectando. Como les decía, toca la puerta de cada uno de nuestros hogares y es los tratamientos y las secuelas que genera el coronavirus. Les quiero dar la bienvenida a las personas que se van conectando. Me encanta verlos. Alexita, Chilatos, Hilda, Loli, gracias por estar ahí. Y les quiero decir que contamos con un profesional que ha estado los últimos 5 meses de su vida batallando, luchando, dando lo mejor de sí para poder curar a las personas que han caído en garras del coronavirus. Una profesional con vasta experiencia como el doctor César Mariscal nos acompaña hoy, pero antes de traerlo a la conversación, quiero que por favor me digan de dónde me escriben, si tienen preguntas, sugerencias, saludos. Este es su espacio y en la parte de abajo aquí Instagram nos permite hacer los comentarios, así que no sientan pena, escriban cualquier pregunta que tengan para el profesional. Recuerden que este es su momento. Sin más preámbulos, les voy a invitar a la conversación a nuestro querido doctor César Mariscal, clínico, internista, hospitalista, profesional de vasta trayectoria en el ámbito. Así que, si me dan un segundo, traer al doctor a la conversación. Saludos, ¿cómo están? Qué lindo verlos conectados. Mi querido doctor, bienvenido a este espacio de Aprender con Andrea. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Me escucha? Hola Andrea, muy bien, gracias. Por favor, si me vira ¿Estamos bien? ¿Sí? el teléfono No. porque lo estamos viendo. Mil, mil disculpas porque la verdad es que para este tipo de cosas tecnológicas estamos medio lentos todavía. No, Pero bueno, doctor. qué gusto verte y claro. Felicitaciones, ¿ah? Aquí vamos a decir ante todo el público que está conectado en Aprender con Andrea que esta es la primera entrevista que hace el doctor en Instagram Live. Así que mandémosle buena vibra, mi querido doctor. Buenísimo, gracias. Gracias porque en realidad estoy de debut total. Saludos, estoy viendo por aquí, doctor, nos están sintonizando desde Milagro, Ecuador. Hay que recalcar, doctor, que este programa lo ven en varias ciudades a nivel mundial. Yo estoy acá en Estados Unidos, usted está en Ecuador, en Puerto Viejo, y hay gente que se conecta desde todo el mundo. Así que vamos a tener preguntas quizás de diversos rincones del universo. Mi doctor, para poder Sí. empezar, cuéntenos un poquito dentro de estos últimos 5 meses que usted ha experimentado de cara a cara con el coronavirus. ¿Nos puede decir en una palabra cómo definiría usted a esta enfermedad? Bueno, esta es una enfermedad evidentemente altamente infecciosa y contagiante, de tal manera que se convirtió en una pandemia. Esto es lo primero. Una pandemia es una afectación por una enfermedad infecciosa transmisible que se da a nivel global, ¿no? Todo el mundo está comprometido con esto, excepto la Antártica, todo el mundo está comprometido. Entonces, en realidad es eso, una enfermedad viral altamente contagiosa, altamente transmisible, que ha generado tal número de enfermos, tal número de millones de enfermos. Si bien es una enfermedad con una mortalidad baja, la mortalidad termina siendo significativa en números absolutos por el gran número de pacientes infectados que hay, ¿no? Esto es lo que diría, ¿no? En principio. Perfecto. Ahora, concerniente a nuestro tema de hoy, que es tratamientos y secuelas del virus. Tratamientos. La palabra vacuna, doctor, es algo que queremos escuchar, queremos saber que ya llega, que la vamos a tener, pero siendo un poco realistas y poniendo los pies en la tierra, ¿qué tan asequible podría ser una vacuna para toda la humanidad? Claro, no va a ser asequible para toda la humanidad y tampoco es necesario que sea asequible para toda la humanidad. Todas las vacunaciones siempre tienen como objetivo que se vacune un porcentaje de la comunidad significativo, como para que haya suficientes personas inmunes a esa enfermedad viral. De esto se trata. Ninguna vacuna es 100% efectivo, ¿sí? Ahora,
de todas maneras, para ser preciso en los términos, una cosa es los tratamientos que se han ensayado y otra cosa es la vacuna para la prevención, que no es un tratamiento, sino una prevención de, ¿ok? Para ser un poco más preciso. Pero en todo caso, hoy mismo estaba actualizando y en la página de la Organización Mundial de la Salud hay una infinidad de vacunas probándose, ¿sí? De estas vacunas que se están probando, hay 25 por lo menos que ya están en estadios de evaluación clínica, porque otras están recién en fases preclínicas. Hay muchísimas, por lo menos 60, ¿eh? Wow. Pero 25 vacunas están ahí en la palestra investigándose, y de estas hay 4 vacunas, que son las que llegamos a conocer por los medios públicos, que están probándose ya en fase 3. O sea, se están haciendo estudios a nivel de grupos poblacionales lo suficientemente significativos en número de muestras para poder evidenciar si va a haber o no va a haber una efectividad. Esas 4 vacunas, que son las que estamos escuchando siempre, es la que viene de la conjunción de esfuerzos entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford, es una de ellas. 2 son chinas, son una de Beijing y otra de Wuhan, y la otra vacuna es americana. Entonces, en realidad, hay 4 vacunas que están muy adelante en los estudios de investigación, en fase 3 se llama. Esa es la última fase de evaluación clínica previo a tratar de obtener una aprobación por una entidad regulatoria, ¿no? Y la verdad es que las vacunas parecerían ser prometedoras. Por supuesto que estas vacunas tienen diferentes tipos de mecanismos de acción por los cuales terminan siendo una vacuna. 3 de estas 4 que te comento son con situación de virus inactivados. Y una de ellas es con introducción de virus a través de un vector viral. Entonces, en realidad, hay modalidades distintas, que es un tema como un poquito muy profundo. Pero en todo caso, que la gente, la comunidad sepa que el desarrollo de las vacunas parece que va a ser una realidad, que es muy alentador lo que está pasando. Definitivamente, lo que están tratando de buscar es a qué antígeno del virus hay que dirigirlo, qué antígeno del virus es el que hay que poner en la vacuna para poder levantar la humanidad, para poder despertar la inmunidad. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente el virus, a grandes rasgos, tiene una nucleoproteína que es como un centro y tiene espigas de superficie, que son los dominios principales. Y los anticuerpos dirigidos contra esto, contra esta virus, básicamente contra la espiga de la superficie, así se llama, se están obteniendo buenos resultados. El diseño de la vacuna que está más adelantada se hizo en un grupo significativo de personas con dosis crecientes, ¿sí? Esto es 3 dosis distintas de vacuna para ver cuál era la capacidad de respuesta en cantidad de anticuerpos y en cantidad de anticuerpos que fueran neutralizantes. Y las cosas parecen ser prometedoras. Una vez que la vacuna esté en el mercado y esté accesible a la humanidad, porque ya esté aprobada por entidades regulatorias, se vacunará gran parte de la población y está pensándose a quién se vacuna primero, al personal de salud, a los niños para armar una barrera. Eso es un tema por definir todavía a nivel de salud pública en el mundo, ¿no? Pero por ahora las cosas por lo menos parecen alentadoras con el tema de la vacuna. Esta es la realidad. Y vuelvo a decir, hay muchísimas en investigación, hay 25 que ya están en fases clínicas, 1 y 2 o 3, y de estas hay 4, que son las que estamos escuchando todos los días en la televisión y lo demás, que son las que están más avanzadas en sus estudios, que tienen básicamente este mecanismo que digo, de generar inmunidad a través de virus inactivados o a través de introducir la partícula antigénica en otro vector viral, ¿ya? Y las cosas parecerían ir más o menos bien. Doctor, hay una vacuna en particular que es la de Oxford, que se ha dicho que podría causar una doble inmunidad. En palabras sencillas, ¿qué significa esto? Pues, es decir, la inmunidad de manera natural, cuando uno tiene una exposición, como en este caso el virus del SARS-CoV-2, que es lo que estamos tratando, la inmunidad se libera o se da, más bien dicho, por 2 sistemas inmunológicos del cuerpo. El uno, que es el único que medimos, que son las inmunoglobulinas G y M, está dada por la inmunidad humoral, se llama, que está mediada por linfocitos B, que son un tipo de células de los glóbulos blancos, los linfocitos, que tienen ciertas características de diferenciación que las hacen ser linfocitos B y que vienen de los plasmocitos, que es una célula precursora de él, y que están destinadas a producir anticuerpos. Esto siempre, y en condiciones normales, y ante la presencia de enfermedades
virales, bacterianas, lo que fuera. Pero de otro lado está una inmunidad mediada no por linfocitos B y por anticuerpos, lo que llamamos, acabamos de decir que es una inmunidad humoral, sino que hay una inmunidad celular con células que se llaman linfocitos T, que son células de recuerdo, de las cuales básicamente las que más participan en temas de inmunidad son los llamados CD4 o CD8. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando de que la infección genera inmunidad y esa inmunidad solo la estamos mirando desde un lado, que es la producción de inmunoglobulina G y M producida por linfocitos B en la inmunidad humoral. Pero no estamos midiendo lo otro. Y la realidad es que cuando uno se expone al virus o cuando uno está sometido a una vacunación, los dos tipos de inmunidad se ponen en funcionamiento, ¿sí? Esto es lo que más o menos se trata. Entonces lo que está diciendo es que el disparo antigénico que está condicionando la vacuna hace que la inmunidad sea completa. ¿Cuál es un factor medible? Medible en el laboratorio, medible con relativa facilidad. ¿Cuál es la cantidad de anticuerpo que uno logra elevar? Se hace por métodos de ELISA y se entiende que debería ser un número determinado, un punto de corte X. Y eso es importante porque en realidad la cantidad que uno logra conseguir de inmunoglobulina G, en el caso vacunas, parecería de alguna manera tener que ver con efectividad, ¿sí? Es interesante, de paso, recordar, bueno, nada, eso básicamente. Dale, perdóname. No, ¿cómo no? Son cosas que aprendemos del experto. Ok. Bueno, el tema es así. Ha habido gran preocupación en el tema de la inmunidad. Y todo el mundo está preocupado porque el virus desencadena, no en todas las personas, hay un grupo de personas que no levantan anticuerpos directamente, un grupo pequeño, generalmente personas asintomáticas o con muy leves síntomas, y también está el hecho de que después de un tiempo determinado, los anticuerpos tienden a caer, más que a desaparecer. ¿Puedo Si acotar bien algo? hay un porcentaje que desaparece. Permítame acotar Sí, claro. algo. Si entendemos, personas que no somos doctores, estamos diciendo entonces, usted me corregirá, que hay personas que tienen el virus y que los anticuerpos quedan dentro, pero quizás pueden desaparecer en determinado tiempo. ¿Es eso a lo que usted se refiere? Claro, sí, pero justamente toqué el punto de manera intencional para poder hacer una cuestión aclaratoria al respecto. Porque hay muchas cosas que están generando gran preocupación y el tema es tratar de ver qué es lo que está pasando. Primero vamos a partir de una verdad. Todavía no sabemos mucho de esto porque esta enfermedad tiene 7 meses dando vuelta en el mundo. Así que es muy difícil saber de todo. Hay muchos datos a nivel investigación básica y de observaciones clínicas que brindan información hasta allí nomás, porque no sabemos exactamente cuánto más va a pasar. Pero ¿qué es lo que va pasando hasta ahora? Va sucediendo, es un dato real, se comenta, el tema es cómo interpretar a ese dato. ¿Qué sucede? Parecería ser que los anticuerpos IgG, que son los que generalmente quedan de manera un poco más duradera para protección, tienden a caer en el tiempo. Entonces hay una caída de un 60% del valor en el 12% de personas a 2 o 3 meses. Pero esto no es nuevo. Esto pasa en todas las enfermedades virales. Porque los anticuerpos, te explico, son proteínas, son inmunoglobulinas, son globulinas que tienen una función inmune, que están compuestos, como toda proteína, por una secuencia de estructuras básicas que se llaman aminoácidos, que se conforman en unas cadenas que tienen que tienen una función específica. El anticuerpo, hay 5 grandes tipos de inmunoglobulina. Dentro de estas 2 que medimos en el laboratorio, que son la G y la M, pero también está la A, la D y la E. Pero la G y la M son las que medimos y en algunos lugares se mide la A también, hablando otra vez de SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué sucede? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, como toda sustancia biológica en el cuerpo, no es que tiene una vida media indefinida. Vida media es el tiempo que transcurre para que cualquier sustancia biológica, para que cualquier fármaco caiga a la mitad de la concentración previa. De ahí es que uno dice, la vida media de esto es 21 días, porque se entiende que necesariamente va a caer. ¿Qué es lo que pasa a nivel inmune cuando uno tiene una infección como esta? Estas células plasmocitos o plasmoblastos, algunas se depositan en la médula, es como que son nuevas células que se han creado, así son las señalizaciones en el organismo, a nivel molecular. Entonces se ha creado un nuevo tipo de células que antes no estaba, que hoy tiene una función específica, producir anticuerpos que contrarresten a este antígeno viral.
Pero esa sustancia producida no es eterna, nunca es eterna, bajo ninguna circunstancia. Entonces no nos alarmemos queriendo creer que esto es una novedad o que cae... No, esto pasa en todas partes, esto pasa en la gran cantidad de las enfermedades infecciosas. Entonces, ¿qué sucede? Estos anticuerpos caen a lo largo del tiempo, lo cual es esperable y es normal que así pase, pero parecería ser que el sistema inmune, que es dual, tiene el tema de los anticuerpos, pero también tiene, recordemos, para no estar tan preocupados, las células de memoria de la inmunidad celular mediada por linfocitos T, aquellos que llamamos CD4, CD8, de un lado. Y de otro lado, estas mismas células plasmáticas tienden a tener a establecerse en la médula y desde ahí producir anticuerpos de manera prolongada, pero en valores no altos. Si hay una nueva exposición, estas células del recuerdo van a salir, en principio, a contrarrestar la situación. Así que eso está por verse, pero la lógica de las enfermedades infecciosas diría que eso es así. ¿Y usted ha conocido a alguien que se ha recontagiado de coronavirus o eso no ha pasado hasta el momento? Esa es una pregunta sumamente interesante, porque la reinfección es algo que preocupa a la gente, y más cuando tú sumas todas las cosas. El problema de esta pandemia ha sido que hay mucha gente que está enferma y mucha gente ha muerto por ella, pero también mucha gente ha muerto por el pánico, y se ha enfermado más por el pánico y por el terror que ha generado la mala información. Es impresionante la cantidad de cosas que uno ha llegado a leer a través de las redes, ¿no es verdad? Es impresionante, creo que es una cosa de locos. Entonces, ¿qué sucede? Reinfección es un tema que en realidad no se sabe si existe o no. Datos contundentes de que existan, no hay. Y voy a tratar de irme un poquito de largo aquí porque en realidad es un tema que se no... Entonces, ¿qué pasa? Uno escucha las anécdotas. Entonces, aquí en Guayaquil, un médico de prestigio, un tipo que trabaja mucho en el tema, hace un video corto y dice eso: no hay reinfección reportada, no hay. Entonces, inmediatamente viene un audio de un jefe de laboratorio de un hospital público de acá y dice: mire, doctor, nosotros tenemos 3 de nuestros compañeros que tuvieron una enfermedad leve, definidamente por SARS, y luego se enfermaron de manera más severa. Anécdota. Entonces el tema es interpretar qué es lo que realmente está pasando, ¿sí? Te quiero contar. Uno trata de buscar elementos para poder luego charlar en todas partes. Entonces yo me senté en Google, no en un sitio médico, en Google, y si tú le pones, ¿hay alguna evidencia real de que haya reinfección? Te va a salir una chica americana de 37 años, que es que hace reportes de patología en la afuera de Boston, y esta chica se infecta a finales de marzo o a inicios de marzo, a partir del novio. Y tiene un cuadro leve. Y dicen que más o menos unas 7 semanas después, porque para mayo 8, ella hace un cuadro con más severidad. Entonces dicen, estoy reinfectada. Y aquí vienen las interpretaciones. Si esto es una reinfección, si esto en realidad es la misma enfermedad viral que tiene una diferente etapa en la evolución clínica, con lo cual uno diría, ojo, hay un escenario clínico en el cual uno puede estar infectado y manifestar los síntomas 6, 7 semanas después. Un escenario clínico nuevo, porque el escenario clínico habitual que conocemos es el que hemos descrito hasta la saciedad. Alguien se infecta, tiene un tiempo de incubación hasta de 14 días, siendo el promedio mayor 4 a 5 días. Uno desarrolla síntomas, algunos no desarrollan ningún síntoma. Si desarrollas entre síntomas y no síntomas leves, es el 80% de las personas, el 15% tienen síntomas moderados y solo un 5% tienen síntomas severos. ¿Y esto cuándo pasa? En general pasa, así se establecieron los gráficos, en la semana, a partir de la semana 2, ¿no? Entonces la primera fase era como viral, la segunda fase muy inflamatoria y la tercera semana también muy inflamatoria y trombótica. Así se definió en la generalidad, pero a veces y en todas las enfermedades hay variantes. Es tan probable que sea una reinfección, o mejor dicho, es más probable que no sea una reinfección y que sea el mismo virus que semanas después hace una manifestación clínica. Es una opción. Y es la opción que los expertos ventilan más como probable, ¿sí? Permíteme un segundito, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Un segundito, Andrés. Un segundito. Sí, cómo no, hasta eso vamos a darle la bienvenida a todas las personas que se han ido sumando a este en vivo tan interesante, a Wendy, a Vale, J. Perdomo, a TV Viteri, a Roxana, Víctor, Jolusa, Jessie, Carly, qué contenta que estoy de ver tanta gente en este live. Héctor, a Julio, Edith, a Sergio, Noemí, Cint,
Qué bello verlos acá. También tenemos una pregunta de Julio César, que más adelante la vamos a abordar, que es el tema de la segunda ola. Cuénteme, doctor. Continuemos. Bueno, entonces decía que estas personas son anécdotas, pero no hay un consenso de que esto esté pasando. A nivel personal, tú me preguntaste, yo eso no he visto. No he visto pacientes reinfectados. Sí existen lo que se llaman cuadros muy prolongados y muy largos. Tal vez exista este hecho. De hecho, una de las hipótesis que se plantea es que el virus se distribuye, se disemina, ¿no es verdad?, en la primera fase, cuando tienes la invasión viral, y que luego hace una expresión clínica. Entonces, son todas posibilidades. ¿Qué es lo que sí se supo siempre? Dos datos que venimos hablando desde el principio. Escuchar. Uno experimental. ¿Estamos bien? No, sí, digo, escuchar con atención a nuestra familia de Instagram. Con atención han habido dos datos que venimos hablando desde el principio. El uno es a nivel experimental en animales, un tipo de animales, unos macacos resus, unos monos. Entonces, estos animales fueron infectados, ¿sí? ¿Qué les hicieron a estos animales? Eran 9 animales, entre 3 y 12 años de edad. Los infectaban a través con 1 mililitro de concentrado viral nasal y traqueal, ¿ya? Entonces comenzaban a medirles por el PCR qué número de colonias, qué número de carga viral tenían. Y se ve que en el día 1, día 2, suben las cargas virales. O sea, el virus es de altísima replicación en los primeros días, siempre supimos eso. Y luego la carga viral se estabiliza, salen los anticuerpos y la carga viral va bajando progresivamente a lo largo de las semanas. Cuando quisieron reinfectar a esos monos, ¿qué sucedió? Sucedió que no se pudo, en principio, tempranamente, hasta el día 35. Vamos a ver qué va pasando a medida que vayan reinfectándose, a que vayan retesteándolo. Eso a nivel experimental. La evidencia apoyaba el hecho de que tal vez no iba a haber reinfección. Primer punto. El segundo punto es clínico. Y básicamente viene de los datos del Centro de Enfermedades Infecciosas de Corea. Los coreanos agarraron a un grupo de gente que se habían, entre comillas, como ellos dicen, no vamos a llamar la reinfección, como un enunciado público de su Ministerio de Salud, dijeron, esto no lo vamos a llamar reinfección, lo vamos a llamar repositivización de la PCR. ¿Qué significa? Primer momento de la etapa, enfermos, les hacían los hisopados y tenían ya 2 PCRs negativos. Y resulta que en la semana siguiente, o lo que sea, les hacían, sea por screening o sea porque tenían algún síntoma menor, les hacían otro hisopado y era positivo. Entonces, eso, que pasaba en un 9% de las personas más o menos, ellos hicieron un estudio de 790 personas, de los cuales 225 vieron este hecho. Y vieron, de hecho, qué les pasaba a los contactos de estos. Y hay 730 pacientes, contactos de estos que se habían repositivizado. ¿Y sabes a cuántos de ellos infectaron? A los contactos de esta gente. A ninguno. 0. Entonces, la historia natural termina siendo de esta manera. Yo tengo PCRs positivos, luego tengo 2 negativos. En un momento eso se estableció como criterio de alta, luego eso cambió. Se llamaba criterio de alta en base al test. 2 negativos, una locura. Luego se hizo el criterio de alta en base al tiempo. Tengo 10 días sin síntomas y estoy bien, me doy el alta. Sí, estoy bien. Entonces, en realidad, cuando había el alta determinada por el test, pasaba esto. Pero por X, Y o Z motivo, y sobre todo por screening, para ver cómo se van comportando, donde hay posibilidad de hacer este tipo de cosas, hicieron hisopados, y se dieron cuenta que había un porcentaje que iba entre el 9 y el 20% de personas que repositivizaban. Entonces, no es lo mismo decir reinfección, que lleva implícito una infección nueva con un cuadro clínico nuevo, que una repositivización de un test que uno no sabe por qué se da. Lo que sí está claro también es que ese virus es un virus que no contagia porque no es infectante, ¿sí? De hecho, más allá de eso, al inicio de todo este estudio, se hacían los hisopados. Esta fue una pena que pasó y un gran dolor de cabeza para mucha gente. Pobre, se hacían los hisopados y estaban positivos hasta la semana 6 u 8. Y todo el mundo estaba preocupado y no se les daba el alta porque tenían positivos los PCRs. ¿Y sabes qué? Nunca se ha podido aislar un virus vivo después del día 9 o 10 de tener la infección. ¿Qué significa? Que yo puedo pasar 4 semanas hace mi coronavirus, tener el test positivo, porque el test no está mirando virus vivo o muerto, lo que está mirando es material genético remanente. Perfecto. El PCR
Viene de polimerasa chain reaction. Es un test molecular de amplificación genética. Entonces lo que se hace es que se amplifica la expresión de algo. Entonces tú sabes que allí hubo. Pero cuando ese virus, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y así sucesivamente, los llevan a células para cultivar al virus y verlo crecer, y luego verlo en un microscopio electrónico, solo se consigue un virus vivo, infectante, es decir, una replicación a nivel celular que se ve por microscopía electrónica, hasta el 10º día de haber tenido el primer hisopado positivo. De tal manera que a la semana 3 uno ya no es infectante. Puedes tener la PCR positiva. De hecho la tienen, gran cantidad de gente la tienen. Los estudios iniciales mostraban hasta la semana 6. Nosotros tenemos, y el mundo ya después fue viendo, hay pacientes hasta la semana 8 y hay alguien que tiene en el día 82, digamos, todavía un hisopado positivo, pero no son infectantes. Entonces, estas son más o menos... También, cada persona es un universo y a cada persona quizás le puede afectar de forma diversa. Claro, claro. Ahora lo que sí es importante de decir es el tema este. ¿Cómo hacemos para que la comunidad maneje esta información de manera apropiada? Entonces, en realidad, eso es difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar decisiones. Las entidades regulatorias, las entidades de ministerios de salud pública, los gobiernos, los médicos, toman una decisión. Y la decisión es la que termina siendo práctica. No bajemos los brazos, no nos descuidemos. No importa toda la evidencia que haya, que el virus no se aísla después del virus 10, que yo puedo desarrollar inmunidad, que aunque me caiga el anticuerpo igual soy inmune. Esta parece ser, gracias a Dios, la realidad. Pero ¿sabes lo que hay que llegar con el concepto final, práctico? No bajemos la guardia, mantengamos el aislamiento social de por lo menos 2 metros, tengamos cuidado con las superficies de contacto y no llevar las manos a nuestra boca, nariz u ojos, porque en realidad esto final del día termina siendo importante, en una enfermedad que todavía no conocemos bien. Pero la verdad es que la sensación de cosa crítica, ya vamos a hablar de los rebrotes, de que la reinfección, de que la inmunidad cayó, termina siendo desvirtuada, porque en realidad la comunidad, ávida de información, por supuesto, y con información que cualquiera mete, ¿no? Hace de que esto genere una preocupación desmedida, excesiva, que está bien tenerla, que es lógico tenerla, que es prudente tenerla. No estoy incentivando a que la gente no haga lo que debe. Lo que estoy poniendo en la palestra es cuál es la evidencia que la ciencia muestra, si bien me terminan preguntando y cuando voy a hablar en público digo, oiga, tranquilo, usted tal cosa. Esto es informativo. Lo que digo es informativo, lo que digo es lo que la ciencia está mostrando, pero a nivel de salud pública uno le va a seguir diciendo a la gente, paremos con esto, porque si nosotros decimos todo esto y le damos tranquilidad a la gente, que si cada cual manejase la información como debiera y se hace cargo, uno debiera decirlo de esa manera y mucha gente lo dice, se publica. Lo que pasa es que ¿quiénes leen esa información de que si el virus... Y la leemos los que estamos interesados, los médicos. La comunidad no le llega a eso. A la comunidad le llega algo que se le ocurrió escribir a cualquiera en calamuchita y puso de que de tal manera, tal y se manda un invento chino y es lo que circula. Doctor, porque y para esto, perdón que lo interrumpa, para eso sí. Hay espacios como este, como Aprender con Andrea, que tenemos expertos y que nos dicen las cosas como son, basados en la ciencia, basados en la experiencia que ustedes tienen y no en leer simples mensajes de redes sociales o con lo que nos llega. ¿Le parece, mi doctor, si pasamos a preguntas de nuestra comunidad y de ahí entramos un poquito al tema de tratamientos y secuelas? Porque el tiempo es ingrato y ya tenemos 30 minutos. Nos dice Julio C. ¿Cómo no? Si es verdad que va a haber una oleada en diciembre. Es la misma pregunta que nos hizo María Esperanza en el Instagram. Ella quiere saber si va a haber un rebrote, como dicen en las noticias, en agosto. Julio César ha escuchado en diciembre. ¿Qué tan cierto es esto del rebrote, doctor? Si no cuidamos las medidas, cualquier cosa puede pasar. Ya se está viendo en otros países que han tenido que dar un paso para atrás por el incremento nuevamente de los casos de infección. Ha pasado en algunas ciudades de España, en Barcelona. Tiraron un poquito para atrás las medidas porque comenzaron a tener... Ahora, que de ahí llegue a ser un rebrote, no tenemos cómo saberlo. Y si en agosto o en diciembre no hay cómo saberlo. Los americanos especulan mucho con eso por el tema del cambio de estación. Entonces ya el invierno del norte, que va a venir en noviembre, diciembre, enero,
ya va a traer de por sí una tasa alta de infecciones que toda la vida ha estado, con la influencia de los resfriados común a la cabeza. Entonces dicen, caray, 2 infecciones virales concomitantes y va a haber como un rebrote. Ellos tienen ese tema por el asunto que tienen las estaciones tan marcadas y tienen esos inviernos, ¿ya? Pero nosotros debemos tener mucho menos probabilidad de tener eso. Ni siquiera podemos hacer un estimado de esa manera. Ahora, ¿por qué es en agosto? Si es porque es la independencia, la fecha, o es en diciembre porque es Navidad, no tengo idea. No sé de dónde sale eso. Pero los estimados son claros. O sea, si uno desprotege y baja las medidas y hay aglomeraciones y todo, seguramente el virus va a tener dónde encontrar huéspedes para infectar. Y el asunto es que aquí la proporción de crecimiento es geométrico. Pensemos que una persona siempre se supo que más o menos infectaba a 2.63 personas, lo que se llamaba el R sub 0, que era la capacidad de un ser humano de transmitir la infección a X número. Entonces se hace un tremendo crecimiento geométrico y termina que una persona termina siendo la causante de una infección. Lo que pasó, Claro. ¿sí? Vino alguien afuera, trajo el virus y después resulta que todo. Así pasó. Entonces, si va a haber un rebrote o no, es alguien que nadie puede contestar a cabalidad y no hay forma de decirlo. Ojalá que no. Así que lo que tenemos que hacer nosotros para eso, sabiendo que puede existir, no digo que vaya a existir, sabiendo que es una posibilidad, es cuidarnos. ¿Sí? Pero no, nadie te puede asegurar, Julio César, ni nadie, que va a haber un rebrote, ni nada por el estilo. No se puede. Excelente. Gracias por su respuesta. Vamos a otro saludo. Le saluda Carlos Jaramillo desde Madrid, desde UCI del Hospital de Getafe. Saludos a doctora usted. Le saluda también Diego Mosquera y tiene una pregunta. Dice, mientras sale una vacuna, ¿cuál sería el tratamiento más efectivo si nos contagiamos? ¿Cómo no? Antes de contestar la pregunta, no quiero dejar pasar el saludo de Carlitos Jaramillo, ¿no? Exalumno mío de la Universidad Católica. Es un brillante médico intensivista en España que ha trabajado directamente. Estos son los líderes de la primera línea en COVID. Así que le devuelvo por acá el saludo. Es una cosa placenterísima saber que estamos conectados, aunque sea de manera indirecta por acá, ¿sí? Un abrazo fuerte para él porque tipazo. Y gracias por todo lo que hace. De hecho, me engrandece que nos esté escuchando, Andrea. Bueno, Gracias. y la otra para Diego, el tema es así. En el mientras tanto, el asunto es que no hay tratamientos definidos. Hemos intentado de todo. Cuando se vio al virus y se hizo la codificación genética del virus y se puso el gen en disponibilidad de la ciencia, se hacen por métodos de muchos tipos y con inteligencia artificial se puede ver para ese virus o para esa secuencia qué cantidad de medicamentos hay que puedan tener actividad. Y si uno ve, hay cientos. De hecho, medicamentos que en principio no son antivirales, pero que pueden afectar algo del mecanismo por el cual el virus penetra la célula humana y produce la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? De allí salen los más promisorios, que a su vez fueron los que tenían más evidencia de ser algo antiviral y tener un poco más de eficacia, y se comienzan a estudiar de entrada muchísimo unos medicamentos que se popularizaron al máximo, que son medicamentos que originalmente se usaban para el paludismo, se llaman antipalúdicos de síntesis, que tienen mecanismos de acción interesantes a nivel celular, dentro de la célula cambiando algo en unas estructuras que se llaman fagosomas, y sirven para enfermedades autoinmunes o inmunológicas como el lupus y la artritis reumatoidea. Esos antipalúdicos de síntesis se llaman hidroxicloroquina y cloroquina. Entonces la cloroquina y la hidroxicloroquina tienen un mecanismo de acción antiviral y tiene un mecanismo tal vez potenciador de la regulación inmune del humano, ¿sí? Y eso es interesante, que uno afecte al virus y afecta al humano, al uno en manera negativa y al otro en manera positiva. Es interesante. Entonces la hidroxicloroquina, en los primeros estudios chinos, hubieron ciertos datos de que beneficiaba en los parámetros que ellos estaban queriendo evaluar como eficacia. ¿Qué eran cuál? Uno, disminución del tiempo de síntomas. Dos, disminución del tiempo de descarga viral. Y tres, que no haya progresión a enfermedades más severas. Esos son los objetivos, los endpoints, los puntos de evaluación final de un tratamiento. Siempre es lo mismo, eficacia y seguridad. Pregunta, cuando usted dice descarga viral, para que todos entendamos qué significa, lo fuerte que puede ser el virus en cada persona. Claro, el tiempo de la descarga viral y la carga viral mismo, ¿no? La descarga viral es que es muy variable
pero que en realidad al inicio se establecía según el grado de severidad. De hecho, los pacientes muy severos que mueren en un respirador en terapia intensiva son positivos hasta el último día, ¿sí? Pero vuelvo a decir, pensemos que eso es lo que la ciencia y el aislamiento del virus muestra, es que después del día 10 no son infectantes. Pero bueno, ¿cuánto tenía? El tema era que la hidroxicloroquina se probó en ese sentido. Entonces vino un estudio chino y dijo, parecería ser eficaz. Estudios pequeños, hacer investigación clínica en fármacos para probar un fármaco que sea eficaz y seguro en una enfermedad en nivel de pandemia no es fácil. Entonces, se sesgan mucho las observaciones. Básicamente, sesgo es sesgarme. Yo creo que tal cosa, pero porque estoy sesgado. Entonces, la hidroxicloroquina, que la hemos usado muchísimo, de hecho, para mí es el medicamento que siempre usé desde el principio, fueron habiendo datos luego de que no era útil. Hubieron datos que incrementaba la mortalidad, sobre todo si se combinaba con otro fármaco, que es un macróleo que se llama citromicina. Entonces, en realidad, eso cayó ahí. ¿Qué quieres que te diga? Una cosa es a la que nos lleva la idiosincrasia, ¿ya? Si estamos en Estados Unidos y solo nos escuchasen yanquis, nosotros diríamos que no hay drogas, no hay fármacos, que usted debe curarse solo lo manejan allí, y porque la enfermedad va a evolucionar con curación. Y que usted debe estar al tanto de que esa enfermedad leve, Andrea, es cualquier cosa en COVID. Tú puedes tener 40 grados de fiebre, cefalea, dolor muscular, te pasó un camión. Todo eso, faltarte el olfato, el gusto, todo eso se llama leve mientras no haya compromiso pulmonar. Si hay compromiso pulmonar, con una neumonía por SARS-CoV-2, que se llama la neumonía por COVID, ya no es leve el cuadro, es moderado, por definición. Ese cuadro moderado, si está presente junto con el infiltrado neumónico extenso, desaturación del nivel de oxígeno por debajo del 93% se estableció como punto de corte, o una frecuencia respiratoria muy acelerada, más de 24, 30 por minuto, algunos dicen, esas tres parámetros, alguno de ellos ya le cambia el nombre al COVID, ya no es moderado, es severo. Y ese paciente severo, si llega a requerir ventilación mecánica en terapia intensiva, se llama crítico. ¿Qué estamos viendo y a quién ingresamos hoy? Porque en época de pandemia no podíamos ingresar a nadie porque no había lugares, se abarrotó el sistema, entonces manejábamos cosas domiciliarias. ¿Pero a quién ingresamos hoy? A los pacientes con COVID de moderado a severo. ¿Por qué? Porque el severo, por definición, el severo tiene, acuérdate, desaturación, taquipnea, que es respirar muy frecuente, o infiltración tomográfica importante. Ese paciente va a requerir suplemento de oxígeno. No es que está desaturando. Eso lo rotula como severo. Y de hecho, ese grupo de pacientes que requieren oxígeno porque están severos, sí tienen un beneficio de la intervención. Y esa es la cosa más novedosa. La cosa más novedosa la vimos nosotros desde el principio. Todo el mundo la vio, pero alguien después formalizó un estudio y lo publicó, que son los británicos. ¿Y qué dijeron? Que esos pacientes severos que requerían oxígeno se beneficiaban del uso de corticoides. A lo cual en enfermedades infecciosas es casi decir una mala palabra porque uno dice los corticoides son inmunomoduladores o supresores e incrementan el riesgo de infecciones. Pero resulta ser que en el SARS-CoV-2, definitivamente, los pacientes con COVID severo, recordemos, definido porque están requiriendo oxígeno, porque desaturan, la saturación cae, porque están enfermos muy taquipnéicos o porque tienen mucho compromiso radiográfico, esos pacientes se benefician de corticoides. Y mientras más enfermitos están dentro del grupo, más se benefician. ¿Por qué? Porque ese grupo de severos es heterogéneo. Porque yo te digo, severo requiere oxígeno, pero el oxígeno puede ser por cánula, está menos grave. Por bolsa de inhalación, un poquito más severo. Okay. Por alto flujo, por ventilación mecánica no invasiva o por ventilación invasiva. Entonces, mientras más enfermo el paciente, más beneficio en mortalidad con los corticoides, que son drogas que han estado ahí hace más de 100 años, que son drogas maravillosas. Yo siempre tengo un principio, Carlitos Javier lo recordará cuando fue mi alumno en farmacología en la Católica. Yo decía, la verdad es que uno ama los corticoides porque salvan vidas. Están hechos para eso, para salvar órganos. Tú tienes una insuficiencia renal aguda rápidamente evolutiva por un problema autoinmune, tienes una anemia hemolítica, una plaquetopenia, un brote de esclerosis múltiple. Todas esas cosas severísimas, uno las hace entrar en remisión,
las aplaca, las apaga con corticoides. Pero así como son de maravillosos para salvar vidas, son malísimos para los efectos adversos. Porque droga para tener efectos adversos como corticoides, poca. Entonces uno tiene que pensárselo bien cuando va a usar corticoides. Cuando te avalan los estudios bien diseñados de que el corticoide es importante allí, entonces uno lo usa. Lo hemos estado usando y ya sentíamos que obviamente esto era beneficioso, producto de las observaciones clínicas. Luego se hace un estudio clínico diseñado y te dicen, sí, tiene aval, porque en realidad se ha mostrado en este estudio comparando X contra Y, que X fue mejor por X, Y o Z motivo. Entonces, en el mientras tanto, esos pacientes sí tienen una opción. Esos pacientes que están severos, vuelvo a decir, acuérdense, leves, moderados y severos. Leves, lo que quieran en síntomas, moderados por compromiso pulmonar y severo con esto, esos pacientes se pueden poner un poquito más enfermos, se ponen más inflamatorios, decimos nosotros. Los vemos y predecimos y, digamos, y buscamos sus parámetros clínicos. Un paciente con comorbilidades mayor de 60 o 65 años, hipertenso, diabético, enfermedad pulmonar, una neoplasia de base, son todas situaciones que se supo desde el principio incrementaban el riesgo de tener una mala evolución. Igual algunos parámetros de laboratorio que se buscaron dijeron predicen mala evolución. De estos se buscó a todos y los que más consistentemente mostraron que marcaban mala evolución eran el nivel muy bajo de unos de los linfocitos, la linfopenia, niveles muy bajos, niveles muy altos de una sustancia que es un producto de degradación de la fibrina, el dímero D, y niveles muy altos de ferritina y otros marcadores más. Entonces, uno ve a un paciente así y dice, uy, Dios bendito, esta persona tiene más riesgo de andar mal. Y resulta que a veces esos pacientes andan peor y se ponen muy inflamados. Cuando los pacientes se ponen muy inflamados y hacen un cuadro de lesión pulmonar que ya no te alcanza ninguna forma de ventilarlos, por más de que le pongas 100% de oxígeno a las máquinas, tienen un cuadro que se llama distrés respiratorio, con un pulmón que se pone rígido, y comienzan a tener compromiso hemodinámico, hipotensión o shock, esos pacientes están haciendo muy probablemente un cuadro de una liberación excesiva de unas sustancias en el cuerpo que se llaman citoquinas, y a ese cuadro se lo llama tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es la expresión más severa en el COVID que genera cuadros de mayor inflamación, de mayor insuficiencia respiratoria y de compromiso hemodinámico y muchas cosas más. Entonces, para eso también hay una intervención médica, que son los anticuerpos anticitoquinas, anticuerpos monoclonales que se pusieron muy en boga, básicamente contra una interleuquina que se llama 6, que es el que más usamos aquí, tocilizumab. Si bien hay un montón, hay contra la interleuquina 1, uno que se llama Anakinra, que no hemos usado en lo personal, hay uno contra sustancias JAK, que se llama baricitinib. Entonces, hay un montón de cosas para esos pacientes de severos a críticos, básicamente pasan por el tema del uso de corticoides, que modifica mortalidad, por el uso de los anticuerpos monoclonales, por el uso del plasma de los pacientes convalecientes, que también tiene utilidad para pacientes severos o críticos, estoy hablando. Para los leves, deberían curarse solo sin intervenciones. Para los leves, no se consiguió mayor cosa. ¿Qué dicen los estudios americanos más que otra cosa? Dicen que para los pacientes que se hospitalizan, que están de moderados a severos, ellos antes de mandarse con corticoides, de hecho recomiendan una droga que ha ganado una popularidad enorme en los Estados Unidos, que es el Remdesivir. Exacto. En un esquema de 10 días de Remdesivir, que a nosotros no podemos acceder. ¿Cuánto de esto, el estudio original con Remdesivir sí mejoró algunos parámetros que tenían que ver con no progresión de enfermedad y con el hecho de salir de modalidades de tratamiento complejos, como son la ventilación invasiva, y más allá que eso, una forma de tratamiento para el paciente que ya el ventilador no te alcanza para ventilarlo, que se llama circulación de membrana extracorpórea, el ECMO. O sea, son cosas muy complejas, pero en todo caso, ¿qué quiero decir? Posibilidad para Diego, posibilidad de tratamiento en el mientras tanto de la vacuna, lastimosamente no muchas. Para los pacientes que se ponen de moderado a severos, sí, consideran el Remdesivir en los Estados Unidos, en el resto del mundo consideran los corticoides, los anticuerpos monoclonales y el plasma de los pacientes convalecientes, que es una realidad. Toda la primera etapa de los pacientes sintomáticos leves, por más que tengan 40 grados, mientras no tengan compromiso pulmonar, se llaman leves, fueron marcados por cloroquina e hidroxicloroquina, acitromicina sola, que generó una confusión enorme, ivermectina, nitazoxanida,
un medicamento antiparasitario para Yardia-Lamblia, que se llamaba Colufase. Entonces, muchísimos productos que se trataron de probar y en realidad hasta ahora ninguno de ellos ha mostrado homogénea y consistentemente que sean útiles, porque hay grupos que han mostrado utilidad y grupos que no han mostrado utilidad en lo absoluto. Doctor, si me permite hacer una aclaración para todos, estamos ya al borde casi del tiempo, tenemos 15 minutos de verdad y yo creo que vamos a tener una conversación, una segunda conversación con usted, porque hay muchas preguntas. Me encanta ver a la gente tan conectada, pero créanme que quisiera extender el tiempo, así que vamos a invitar oficialmente al doctor César Mariscal para una segunda intervención. Quiero darle un poquito de espacio a las secuelas antes de que se nos acabe el tiempo, doctor. Nos pregunta Adrianita, ¿qué secuelas podría tener una persona asintomática? Voy a ampliar un poco yo la pregunta. ¿Cuáles son las secuelas comunes que puede dejar el coronavirus si es que hubiera secuelas comunes, doctor? Sí que las hay muchas y lastimosamente para mucha gente. Hasta el 80% de las personas tienen síntomas prolongados de algún tipo. Síntomas prolongados que pueden ser leves y uno de ellos no tanto. ¿Cuáles son los leves? Lo que quieras. Gente que tiene anosmia, falta de olfato prolongado, gente que tiene tos con molestia de la faringe, con una secreción espesa que no movilizan, gente que tiene sensación de decaimiento o cansancio, gente que tiene dolor torácico, que se acuestan y le duele, que están mal, no están recuperados. Gente que hace manifestaciones cutáneas tardías, porque las manifestaciones cutáneas pueden ser antes, al momento o después de haber padecido el COVID en agudo. Entonces hay mucha gente que tiene secuelas, pero muchísima, ¿eh? De hecho, ya se está comenzando a hablar, todavía no está adoptado formalmente, se está hablando del post-COVID o COVID crónico, porque en realidad lo que tiene esta enfermedad es que hay síntomas muy prolongados. Síntomas muy prolongados. Ojo, la gripe también da síntomas prolongados. Hay un cuadro que se llama astenia postviral, que es gente que está 3 meses que no puede ni levantar un brazo porque está muy débil. Pero esta cosa, vista en millones de personas, deja ver mucha caída de cabello. Si es atribuible directamente al COVID o a toda la cuestión que siempre se ha sabido que los estados de tensión y lo más pueden generar que haya cabello, pero todo esto se ve. ¿De esto qué importa? Porque eso algún día se tendrá que ir. ¿Qué cosa sí es grave? Las personas que tienen malos procesos de curación pulmonar y que queden con un cuadro real de alteración de la estructura pulmonar, que en lugar de quedar con un pulmón sano, queden con un pulmón fibrótico. Y ya se sabe de algunos pacientes que están biopsiados por síntomas pulmonares con compromiso pulmonar prolongado, que hacen unos cuadros que se llaman neumonías intersticial usual y un cuadro que se llama BUP, que es la patología de estos pacientes, que se llama bronchiolitis obliterans with organism pneumonia. BUP, le decimos nosotros. Entonces parece que hay algunos pacientes que tienen compromiso pulmonar tan serio que no está revirtiendo, que tienen procesos de curación fibróticos. Y eso sí es grave porque la fibrosis pulmonar, que puede ser por muchas enfermedades, la fibrosis pulmonar es algo que existe hace 1000 años, ¿eh? Hay idiopática cuando no hay una causa conocida, asociada a todas las enfermedades autoinmunes que uno se puede imaginar, por fármaco, por lo que sea. Pero bueno, se agrega una causa a la lista, el COVID. Y eso va a generar un nuevo grupo de pacientes, antes cuando no era COVID no estaban, que van a tener fibrosis pulmonar y que van a tener insuficiencia respiratoria y que van a requerir tratamiento antifibrótico y tratamiento para insuficiencia respiratoria y potencialmente trasplante de pulmón. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Hay personas que tienen compromiso pulmonar y habrá que definir qué pasa. Y eso sí lo vemos. Eso sí lo vemos. Las pacientes que han estado muy enfermos, con tomografías muy comprometidas, que se van a la casa no del todo recuperados, se van de alta no del todo recuperados, y no están curando de la manera apropiada. El pulmón queda fibrótico y ahí es donde va a haber mucha investigación para tratar de evitar eso. Doctor, me permito ser la portavoz de toda la familia de redes sociales que está conectada. Cuando usted dice que hay un coronavirus mal curado, ¿se debe a qué? ¿Un mal tratamiento? ¿Que el cuerpo humano no resistió? ¿Cuáles son las causas? No hay respuesta, pero no es por un mal tratamiento, porque acordémonos que no hay tratamiento en principio. Sí hay un tratamiento pues para los pacientes que ya te expliqué el severo, ¿no? Los que van a recibir corticoides para modificar mortalidad, los monoclonales, el plasma de paciente convaleciente. Pero en realidad depende de la severidad que tiene. Fíjate que hay gente que pasa asintomática y hay gente que pasa severa y crítica y se muere. Entonces, evidentemente, la reacción del huésped es diferente. ¿De qué depende eso?
del grado de virulencia, de la carga viral, del trastorno inmune de los sujetos. Mucho tiene que ver con la capacidad de respuesta nuestra. Se ve cuando hay ciertas enfermedades que te predisponen a tener cuadros más complicados. Por ejemplo, la edad. La edad te lleva a una senescencia inmunológica de alguna manera. Entonces, por eso las personas de edad siempre han sido personas más frágiles. Entonces, tienes una infección como esta, afecta, la edad es un factor pronóstico adverso. Y las enfermedades concomitantes, diabetes mellitus, enfermedad vascular generalizada por hipertensión y factores de riesgo vascular. Entonces, insuficiencia renal, problemas de cáncer. Entonces, definitivamente tiene que ver con la virulencia del germen y con la capacidad de respuesta del sujeto, porque esto es una combinación de ambos, ¿sí? Entonces, los procesos de reparación y curación, toda la vida, voy a poner un ejemplo claro, a ti te hacen una cirugía y tú haces una linda cicatriz, a veces no, a veces haces hipertrófica o queloide. ¿Qué es lo que pasa? Los procesos de reparación y cicatrización del cuerpo pueden ser aberrantes y pueden generar un queloide en la piel o una fibrosis pulmonar en el pulmón. ¿De qué depende y qué intervenciones se pueden hacer para eso? Ni idea, porque estamos recién al mes séptimo de una pandemia que recién se están comenzando a ver estas cosas. ¿Ya? Entonces lo que digo es que el COVID deja síntomas muy prolongados, que muchos de esos síntomas se tendrán que ir, que no amenazan la vida del sujeto. Sí te alteran la calidad de vida, pero no amenazan la vida. Y hay este otro cuadro que sí amenaza de manera significativa la vida porque genera fibrosis pulmonar con insuficiencia pulmonar. ¿Sí? Doctor, perdón que le interrumpa, tenemos casi 8 minutos. Estoy muy segura que vamos a tener una conversación próximamente, así que todos quienes están conectados, yo veo muchas preguntas, les pido disculpas de antemano. Tenemos 1 hora del tiempo del doctor y vamos a honrar ese tiempo, pero nos vamos a conectar, si Dios lo permite, nuevamente con él. La recomendación que usted nos puede dar, doctor, a las personas que aún no les ha dado coronavirus y que escuchan todas estas secuelas que pueden ser severas, que pueden ser un poco más ligeras. Para esas personas, ¿qué les recomienda usted para que traten de tener su sistema inmunológico bastante fuerte? En pocas palabras, para que el cuerpo se defienda ante el coronavirus. ¿Qué les recomienda? Claro, claro. Bueno, algo muy importante es la nutrición y la actividad física. A propósito, la obesidad es un factor de riesgo pronóstico adverso horrendo en coronavirus. Las personas, no hay gordo sano, ¿eh? Eso que yo tengo el colesterol bien y el azúcar bien, no existe la obesidad sana. Entonces, el obeso ya de por sí es inflamatorio, ¿eh? La obesidad es un tema, ¿no? Entonces, tener la mejor salud posible desde el punto de vista de tener una dieta que sea buena, el peso ideal, y por lo cual el ejercicio es fundamental. El ejercicio no es una tontería, realmente el ejercicio beneficia muchas funciones del cuerpo, en todo punto, en cosas endócrinas, en cosas inmunológicas, lo que fuera. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y lo otro son las medidas archiconocidas que tienen que ver con preservar el distanciamiento social y tener cuidados con el mecanismo de transmisión del contacto manos-superficies contaminadas y llevárselas a la cara. Entonces, no hay que bajar la guardia. Eso va a hacer que la infección termine. La vacuna va a agregar muchísimo y la detección de los asintomáticos para tener aislamiento los primeros días también. Los asintomáticos son el talón de Aquiles de esta vaina, porque en realidad andan por ahí diseminando. Los asintomáticos también tienen capacidad de transmitir, que fue un tema discutido, que la OMS dijo que no, que sí. Sí tienen la capacidad los asintomáticos, sí tienen la capacidad los presintomáticos, gente que está en contacto contigo y que mañana hace sus síntomas. No en el grado tal vez de los sintomáticos, y mientras más severos, más capacidad, digamos, de esto, ¿no? En la descarga viral y en el hecho de contaminar. Entonces, esa sería la indicación. Y sí que nos quedan un montón de temas pendientes, ¿verdad? La Tenemos verdad, un tema con la trompa que debe interesarle a más de uno, pero bueno, eso da para... la verdad que sí. Y a Lucy, a Julio César, que preguntaba si el virus está en el ambiente, si son confiables las pruebas rápidas, los invito a que entren a @AndreaCandoTV. Hablamos del coronavirus hace 2 semanas también y topamos esos temas. Hoy estamos hablando específicamente de tratamientos y secuelas y vamos a invitar al doctor César Mariscal nuevamente. Doctor, le agradezco de una forma inmesurable su tiempo, porque yo sé que usted vive en el hospital. Antes de irnos, yo quiero que me cuente cómo se cuida usted. ¿No ha tenido miedo usted de contagiarse? Eh, prudencia, ni miedo ni temor, ¿no? Porque queriendo seguir una vida cristiana diría que solo existe el temor a Dios, ¿no? Y uno tiene que agarrar y
y nada, no debemos tener un virus. Pero sí hay que ser prudente. Entonces, claro, yo estoy expuesto. Yo veo pacientes hospitalizados con COVID y tomo todos los recaudos. Y luego vengo a mi consultorio y tomo todos los recaudos. Entonces ya organicé una manera. Yo soy un internista, un clínico, un tipo que vive el pensamiento, que habitualmente anda de corbata y zapatos de vestir, y hoy día ya no más. Entonces andas con el mandil de cirugía abajo, mucho descartable, y así. Entonces la practicidad, todo el tiempo con un gorro, todo el tiempo con una máscara, y cuando voy a ver pacientes enfermos, me pongo una segunda línea. Un gorro encima, una máscara encima, y una bata encima descartable. Entonces, y 2 pares de guantes. Entonces, la idea es tener como 2 capas para nosotros los médicos. 2 capas. Una capa que entró en contacto con la cosa ambiental y lo demás, que la eliminas. La eliminas. ¿Sí? Eliminas. Okay. Y tener mucho cuidado. Entonces, también da sensación mucho de seguridad, más allá de las máscaras que usamos nosotros de alta eficiencia, la N95 y lo demás, la pantalla, ¿no? Porque cuando yo examino pacientes todos los días, entonces cuando uno oculta a un paciente y le pide que respire y lo estás ocultando cara a cara, de frente, si bien conservas tu distancia, la pantalla agrega una sensación buena de seguridad y es eficaz. Pero así es como nos vestimos, digamos. Perfecto. Gracias por compartirlo con nosotros. Así sabemos también usted cómo se cuida y también nos damos cuenta que los profesionales toman sus medidas de precaución. Así que nosotros que estamos en la casa, que no tenemos tantos problemas, que no andamos lidiando con tantos pacientes de coronavirus, pongamos nuestro granito de arena y tratemos de estar lejos de los demás, lavarnos las manos, en fin, todas las medidas que ya las tenemos grabadas como lección. Doctor, antes de irnos, en Aprender con Andrea tenemos una tradición que es le brindamos nuestra mejor sonrisa a la familia de redes sociales. Esa sonrisa está perfecta. Ellos nos toman una foto y nos dicen qué es lo que más les gustó del programa. Así que su sonrisa de sábado, doctor, a la 1, a las 2 y a las 3. Buenísimo. Listo. Eso me parece muy bien. Lo que más les va a gustar de sábado eres tú, pues, Andreita. Ay, caramba, no, yo estoy honrada de verlos a todos ustedes y la verdad es que esta entrevista, aquí soy un poquito infidente, familia de redes sociales. La hemos estado planificando hace tiempo, pero como el doctor Mariscal está en primera línea, es un poquito complejo que tenga 1 hora y pueda compartir con nosotros, pero la verdad le agradecemos mucho. Yo les agradezco a ustedes por estar conectados. Compartan la entrevista por WhatsApp, por Instagram. Este es su espacio y los espero la próxima semana y vamos a hablar del regreso a clases en tiempo de pandemia. Doctor, un abrazo grande. Cuídese mucho. Un abrazo, saludos para todos y muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un abrazo. Que tengan un lindo sábado. Se los quiere. Chao, chao. Chao, chao.